Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Más fácil que ser el modelo de tu hija es abrir una cuenta de ahorros Atlántida más fácil desde tu celular. Muerte de mujeres se resuelve con prevención e investigación según Secretaría de Derechos Humanos, mientras la CEPAL coloca al país como el segundo con más feminicidios en América. Exalcalde de Nueva Armenia sigue en estado crítico tras asesinar a su esposa y posteriormente intentar suicidarse. Exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en contra del blindaje otorgado a los altos mandos castrenses por derogación de artículo que les exonera de responsabilidad penal en caso de delitos de lesa humanidad. Asociación de Medios de Comunicación se suma a la posición del Colegio de Periodistas y pide al Congreso Nacional la despenalización de los delitos contra el honor para salvaguardar la libertad de expresión. Juez Castel fija sentencia de Tony Hernández para el 15 de abril próximo, tras nombrarle nueva defensora pública. Autoridades de salud confirman la séptima muerte en el 2020 por dengue grave, con un promedio de una muerte semanal, en su mayoría niños. ¿Por qué se sigue devaluando la moneda frente al dólar si el país tiene más de 5.000 millones en reservas? Pregunta el FOSDE al Banco Central. Estados Unidos otorga asilo político a la exfiscal de Guatemala, Thelma Aldana, tras persecución en su contra por las autoridades guatemaltecas. La Organización Mundial de la Salud advierte que el coronavirus COVID-19 está a punto de convertirse en una pandemia. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Más fácil que ser el modelo de tu hija es abrir una cuenta de ahorros Atlántida más fácil desde tu celular. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 24 de febrero, fecha en la que se han recrudecido los temores por la propagación del coronavirus y que han repercutido en el desplome de la bolsa de valores y un frenazo en la recuperación de la economía global. La noticia del día es patrocinada por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Llegó tu momento de ver y verte bien. Como si se tratara de plagas apocalípticas, que no habrían razones para descartarlo, la Organización Mundial de la Salud ha pedido este día al mundo que se prepare para una potencial pandemia por el coronavirus. Aunque la Organización Mundial de la Salud aún no lo declara pandemia, para los efectos de muchos expertos ya lo es. Ya técnicamente, científicamente y médicamente es una pandemia. Ya lo es. ¿Por qué? Porque existen brotes fuera de control en cual no podemos seguir de dónde originó el caso en muchas partes del mundo, en muchos diferentes países al mismo tiempo. Eso es, por definición, una pandémica. En el aeropuerto de Milán se le está tomando la temperatura a los pasajeros como medida preventiva. El coronavirus ha seguido su paso implacable y ha llegado a Italia, convirtiéndola en la nación no asiática con mayor número de casos confirmados hasta ahora, más de 200. Por lo menos 6 personas ya han perdido la vida en el área norte del país. Hay mucho miedo, muchos están nerviosos porque no saben si abandonar la ciudad. Las calles lucen vacías y en otras partes de Italia se han suspendido actividades turísticas como el Carnaval de Venecia y nadie asiste a los desfiles de moda. 12 pueblos han sido aislados. En Corea del Sur se reportan casi 800 casos, por lo menos la mitad ligados a una secta religiosa donde se cree habría ocurrido el primer contagio. El país está en alerta roja. En Estados Unidos por ahora todos los casos siguen siendo de personas que lo adquirieron en el extranjero, lo que dentro de todo es una buena noticia. Pero de todos modos, este virus es muy alarmante en cómo se está transmitiendo y lo más probable es que vamos a tener brotes. Autoridades de Alabama ganaron la lucha que libraban para evitar que uno de sus centros hospitalarios se utilizara para tratar pacientes que habían contagiado el virus en el crucero Diamond Princess. La noticia del día fue patrocinada por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía.
Llegó tu momento de ver y verte bien. Las 7 personas que han fallecido en apenas 3 días en Italia, más las decenas de contagios que se han detectado, al igual que en Corea del Sur, donde ya rondan los 1000 casos, han alentado los miedos de los inversores, de tal forma que Europa no solo despertó de golpe este lunes con la pesadilla del coronavirus, sino que las bolsas del viejo continente han vivido un lunes negro. El desconocimiento de la enfermedad y de cómo se comporta hace imprevisibles sus consecuencias para la economía, según El Mundo de España, y varias firmas advierten ya de que no solo está en juego la estabilidad de los mercados, sino la esperada recuperación tras el frenazo global de 2019. De momento, el principal índice bursátil de la bolsa italiana, donde se encuentran las 30 empresas más representativas y de mayor capitalización de este mercado, cayó casi el 5,4% al cierre de la sesión. Igual el IBEX 35 español, que ha perdido hasta 20.929 millones de euros. Lo mismo ha sucedido con la bolsa de Nueva York, que se ha desplomado al cierre de este lunes en medio de una fuerte preocupación de los inversores por las consecuencias del coronavirus en la economía mundial. El índice Dow Jones completó su peor día en 2 años, mientras el selectivo Standard & Poor's 500 bajó un 3,35% y el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan los principales grupos tecnológicos, cayó en 3,71%. También la bolsa mexicana de valores se ha unido a las caídas globales de los mercados por el miedo a la propagación del COVID-19, coronavirus. Brasil, la mayor economía latinoamericana, no escapa al problema, experimentando caídas a raíz de la crisis, y además se ha visto afectado por el derrumbe de los precios del cobre, hierro o el aluminio. Chile y Perú, los 2 mayores productores de cobre del planeta, temen un grave revés para sus economías por el impacto que las exportaciones de los metales representan en los productos internos brutos si la epidemia sigue azotando China como se prevé. En síntesis, el coronavirus ha interrumpido la actividad económica en China y esto pone en peligro la recuperación de la economía global. La presencia del coronavirus en China podría trastocar las proyecciones de la economía hondureña, en vista que este país importa mucho producto de esa nación asiática, pero el COVID-19, coronavirus, puede reducir las importaciones y exportaciones asiáticas, estiman los funcionarios, empresarios y economistas. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Solicite su préstamo hoy y haga realidad sus sueños con Banco de Occidente. La proyección de Honduras de lograr un crecimiento económico que oscile entre el 3.1 y 3.5% podría reducirse debido al daño económico mundial que se anuncia provocará el coronavirus. Muchos países como Honduras exportan e importan productos terminados y materia prima desde China, país que en este momento se encuentra parcialmente aislado. La economía china, la emergente, la que por muchos sectores es considerada la principal potencia mundial, va a tener una caída que ya está bastante definida, no exactamente en los montos, pero de lo que estamos hablando es de un país que está aislado, en donde sus exportaciones también han mermado, y por otro lado todo lo que tiene que ver con los productos que desde países como Honduras llegan o llegaban a China. El panorama es sombrío. Estados Unidos es el primer socio comercial de Honduras y es el país que más compra China. Honduras también tiene comercio con Europa, Centroamérica, México y China, que se ha convertido en la nación de donde proviene hasta el cemento y hierro. Viene mucho metal, lámina, acero, todo lo que viene para lo que es construcción viene de ahí. Por consiguiente, sí, definitivamente si hubiera un impacto, sí tendríamos nosotros teníamos un impacto, pero hasta el momento, por lo que hemos revisado, no debería haber un impacto. El problema es que nosotros dependemos de toda la mercadería que viene de China. La mayor parte de los productos que se venden en Honduras vienen de China, algunos de Estados Unidos, Taiwán,
En fin, ya cuando estos países cierran todas sus fronteras y cierran todos sus puertos para poder salir, lo que quiere decir que va a haber una escasez. También preocupa que ya se están registrando casos en otros países con los que Honduras mantiene intercambio comercial, como Japón, Taiwán e Italia. Ellos están tomando medidas y Honduras haciendo lo propio para mitigar el impacto que se verá reflejado en el segundo semestre del 2020. Se está haciendo un análisis, definitivamente pues el segundo mayor proveedor nuestro es China, pero esto se está haciendo un análisis competente. No se puede cuantificar de cuánto será el daño económico, pero sí asegurar que las exportaciones e importaciones de Asia se reducirán y algunas naciones no invertirán en infraestructura lo programado. Están redestinando recursos de inversión pública para hacerle frente a la enfermedad. En varios países ya está ocurriendo, los van a dedicar para combatir este problema, esta enfermedad que está generando muchas expectativas negativas a nivel del mundo. Lo lógico es que la producción de China se verá afectada, por eso países como Estados Unidos y Canadá están buscando mercados alternos. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Solicite su préstamo hoy y haga realidad sus sueños con Banco de Occidente. Raquel Romero en El Mundo en TN5 actualiza los datos sobre el número de muertos que ya deja el coronavirus y los países afectados. De regreso con la información nacional, una muerte a la semana por dengue registra la Secretaría de Salud durante el 2020. Hasta la semana epidemiológica número 7, confirmaron hoy las autoridades sanitarias que además registran un acumulado de la enfermedad. 7.064 casos a nivel nacional, de los cuales 6.438 son del dengue sin signo de alarma y 646 del grave. La víctima número 7 del dengue es una menor de 4 años, originaria de la ciudad de San Pedro Sula, y la tendencia del 2019 continúa porque 6 de las 7 víctimas son menores y una persona adulta. Esta semana es crucial para determinar el futuro del Infop. El Consejo Económico y Social se reunirá este martes y este será uno de los puntos a abordar, mientras la empresa privada y el gobierno mantienen su posición de modificar la gobernanza y la reducción de personal que permita mejorar la calidad de la formación profesional. Debe generarse algún tipo de presión para que el cambio se realice en la gobernanza, pero también en la estructura organizativa del Infop, que ese es el verdadero problema de la institución, ya que el 80% de su presupuesto se va en sueldos, salarios y beneficios de un contrato colectivo que a estas alturas se vuelve lesivo, porque en 5 años, si seguimos con este crecimiento vegetativo de ese contrato colectivo, entonces ya el 99% del presupuesto se va a ir en sueldos y salarios. Nosotros mantenemos una posición, nosotros estamos esperando la reacción del movimiento trabajador y de la posición del gobierno. Nosotros ya fijamos una posición hace meses. El director del Infop señaló que mientras se da la transición, siguen trabajando y firmando los convenios de apoyo con el sector privado. Este día determinaron junto a Fede Cámaras capacitar a más de 5,000 afiliados al Infop en todo el país. El Minuto Financiero es presentado por Banpaís. Todo es todo. En cuotas al 0% de interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Una serie de cuestionamientos surgieron en contra del proceso de deslizamiento de la moneda que se efectúa en el país. En el 2019 la devaluación fue de 31 centavos y en lo que va del 2020 el empira frente al dólar perdió 5 centavos más. El coordinador del FOSDE, Mauricio Burdet, nos explica cómo, si existen más de 5,000 millones de dólares en reservas internacionales, se sigue devaluando el empira. Que los criterios técnicos que se utilizan para definir el precio de la moneda hondureña respecto al dólar y el euro y otras monedas no es exactamente el que podríamos pensar como el mejor procedimiento metodológico. Lo que enseña la teoría económica es que cuando hay suficiente reserva no es necesario entrar a un proceso de devaluación. Reconocemos que la situación económica de los países con los cuales tenemos comercio también es delicado, pero debiera de prevalecer la capacidad de importaciones y lo que técnicamente llamamos el nivel de reservas internas netas.
En enero de 2019, los hondureños para comprar $1 tenían que disponer de 24 lempiras con 33 centavos. Al cierre del 2019, cada dólar tenía un costo de 24.64 de lempira y este día en la subasta se cotizó a 24.69. El Minuto Financiero fue presentado por Banpaís. Divídelo todo en cuotas al 0% interés. Con tus tarjetas de crédito Banpaís. Las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico presentaron el informe anual de sus logros en el 2019. La titular del ramo destacó 3 metas cumplidas, entre ellas la facilitación del comercio, la simplificación de trámites y la reducción de la mora de expedientes de los empresarios. Uno de los puntos más importantes, diría yo, es el tema de simplificación, el tema de la reforma de la ley de zona libre, que lo trabajamos desde el año pasado y este año ya es un hecho. Esta ley tiene más de 44 años aproximadamente y lo que va a venir es a simplificar, modernizar y hacer más transparente. También señalaron que procesaron 122,000 certificados de exportación en el sistema electrónico de comercio exterior de Honduras, logrando un valor total de $648 millones. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, hasta el 15 de abril se emitirá la sentencia en el caso de Tony Hernández. El precio del dólar y el euro son presentados por Bacredomatic. Regresa el giro ganador de Bacredomatic con 15,000 premios al instante. El precio del dólar y el euro fueron presentados por Bacredomatic. Regresa el giro ganador de Bacredomatic con 15,000 premios al instante. La Asociación de Medios de Comunicación de Honduras emitió una nota al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, en la cual agradece la eliminación del artículo 28 de la ley del nuevo Código Penal que entrará en vigencia en el mes de mayo próximo y en la cual se exime a los propietarios de medios de comunicación, directores y editores de responsabilidades penales por ilícitos que cometan los periodistas. En la carta enviada por el presidente de la Asociación de Medios de Comunicación, don Jorge Canaguati Larach, este señala que si bien ven de manera satisfactoria la reciente derogación del artículo 28 por reflejar la buena voluntad de ese poder del Estado de avanzar hasta que se elimine cualquier amenaza a la libertad de expresión y de prensa, de la manera más respetuosa reitera la posición de la Asociación de Medios en el sentido de despenalizar los delitos contra el honor que criminalizan el ejercicio periodístico y la libertad de expresión. En tal sentido, la Asociación de Medios de Comunicación es consecuente con la posición del Colegio de Periodistas de Honduras, que busca la derogación de los artículos 28, 229, 230, 231, 232, 233 y 234 del nuevo Código Penal. La Asociación de Medios le señala al presidente del Congreso Nacional que la Sociedad Interamericana de Prensa solicitó a ese poder del Estado adherirse a la tendencia en las Américas de descriminalizar los delitos contra el honor, tal como lo indica la jurisprudencia interamericana sobre la materia. La Asociación de Medios reitera que estima que la derogación de los delitos contra el honor viene a salvaguardar los derechos fundamentales consignados en la Constitución de la República en lo relativo a la libertad de expresión, de prensa y de opinión y el derecho al honor y la reputación. Esos delitos, sostiene, deben pasar a la jurisdicción civil. Finalmente, la Asociación de Medios de Comunicación confía en que los diputados aprueben la despenalización de estos delitos antes del vencimiento de la vacatio legis del nuevo Código Penal.
El exalcalde de Nueva Armenia, Francisco Roberto López, permanece en estado crítico y bajo fuerte custodia policial en una clínica privada de la capital, luego de asesinar a su esposa de varios disparos e intentar quitarse la vida sin éxito, hecho ocurrido a la madrugada del domingo y por el que organizaciones defensoras de los derechos de la mujer piden justicia. Nada justifica que usted actúe de esa manera. El que esté enfermo necesita buscar ayuda. Los celos son una enfermedad. Y en este caso, bueno, el señor está vivo. Esperamos que le caiga todo el peso de la ley y que no se vayan a excusar en su edad para dejarlo libre o en que es un miembro de un partido político, porque ya sería el colmo y la sinvergüenzada al extremo, sabiendo que él es el asesino de esta mujer, que vaya a quedar libre. Según versiones de familiares, luego de una acalorada discusión, el exalcalde sacó su arma, le disparó a su pareja y minutos después se disparó en la sien, causando una herida de gravedad pero no mortal. Cabe mencionar que López fue suspendido del cargo en septiembre de 2019 por presunta defraudación fiscal, delito por el que un juez le dictó auto de formal procesamiento con medidas cautelares distintas a la prisión. Para la Secretaría de Derechos Humanos, el problema de los feminicidios en Honduras se resuelve con investigación y prevención y deben fortalecerse las instituciones responsables de ello. Pero las organizaciones de mujeres son firmes al indicar que la impunidad y la cultura machista está causando que Honduras sea el segundo país de América Latina con más muertes violentas de mujeres, según los datos proporcionados por la CEPAL. Escueta, sin mayor compromiso o detalles, respondió la actual ministra de Derechos Humanos, Carla Cuevas, al ser consultada por la ola de violencias contra la mujer que ya cobró la vida de 48 féminas en los primeros 2 meses del año. Estamos viendo con mucha preocupación también el recrudecimiento de la violencia, incluso en zona rural. Estamos viendo también que hay violencia hacia las niñas. En la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Muertes Violentas y Femicidios tenemos en la mesa tomando decisiones a las organizaciones feministas, a los fiscales de delito contra la vida, tenemos a la Dirección Policial de Investigación dándole seguimiento a casos. Cuevas se limitó a señalar que para evitar más muertes de este tipo es necesario fortalecer los mecanismos de investigación y prevención de femicidios. Debe de fortalecerse las unidades especializadas en investigación de femicidios y de muertes violentas, asimismo como se tiene que fortalecer las unidades de investigación de las muertes violentas de personas LGTB y de niños en el país. Lo ideal sería que funcionaran y que fortaleciéramos las medidas de prevención para que nadie tenga que morir por las violencias en el país. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de la región latinoamericana, Honduras se ubica en el segundo lugar de la lista de países con mayor número de femicidios por cada 100.000 mujeres. En lo que va del año ya se contabilizan 48 víctimas, es decir, cada 18 horas una mujer murió violentamente en los primeros 2 meses del año. Cifras alarmantes porque Honduras debería prestarle más atención a un problema que está marcando la agenda de este país y las autoridades no se interesan por ella. Según un recuento realizado por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma, de 10 mujeres asesinadas, 5 murieron a manos de su pareja sentimental, lo que revela la marcada imposición de la violencia cultural del hombre sobre la mujer. Los hombres creen tener el derecho del cuerpo, de la mente y de las acciones de la mujer, es decir, la dominación de esa mujer y que esta mujer debe ser sumisa ante todas las acciones que quiera este hombre. Y ahí van los ataques de este agresor. Y cuando se niega a hacer o a participar en alguna acción, entonces le están quitando la vida y ahí es donde se vuelve un problema. En 2019 fueron asesinadas 390 mujeres. El 60% de los casos fue por ataque de sus parejas, exparejas o alguien con quien tuvo una relación afectiva. Y lo peor, más del 90% de los casos permanecen en total impunidad. Según el Observatorio de la Violencia, lejos de los problemas estructurales ya conocidos, es la impunidad el principal factor para que cada día más muertes violentas de mujeres ocurran en el país. Gabriela Andino, Telenoticias. El informe de rendición de cuentas presentado por las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos reveló que al menos 204 personas, entre defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, fueron protegidos bajo el mecanismo de protección desde su creación. Desde el año 2015 que se creó el mecanismo de protección, a la fecha tenemos aproximadamente 204 personas, defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, algunos operadores de justicia que están
protegidos por el mecanismo. Ningún caso es igual, cada caso es diferente, por eso el análisis de riesgo es especializado y es aplicado al caso en particular. Creemos nosotros que si no existiera el mecanismo de protección, probablemente habrían 204 vidas que podrían haberse perdido, o hemos contribuido a que 204 profesionales del país sigan ejerciendo su labor. De igual forma, hemos estado trabajando con la población desplazada por violencia, que de un estudio de reciente publicación que acabamos de realizar, se ha estimado que hay 247,000 personas desplazadas por violencia. El propósito del informe Avances y Desafíos en Derechos Humanos es impulsar el cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por el país y, según sus autoridades, se presentan mejoras en temas de derechos humanos, desplazamiento por violencia, migración irregular, manejo de desalojos, funcionamiento del mecanismo del sistema de protección y su socialización, diversidad sexual, políticas públicas y acceso a la justicia. La derogación del artículo 153 del nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en mayo próximo y que beneficia a los altos jerarcas militares al exonerarlos de responsabilidades penales por violaciones humanitarias que cometan los subalternos, mantiene en silencio a las Fuerzas Armadas, mientras el presidente del Poder Legislativo señala que la eliminación del artículo es correcta, pero para un ex jefe del Estado Mayor Conjunto, la cúpula castrense no debe ser protegida con este blindaje. Porque no existía una base razonable para creer que los actos atribuidos a las autoridades hondureñas en el golpe de Estado del 2009 constituían delitos de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional desestimó una denuncia contra el Estado de Honduras en el 2013. Y ese episodio lo recuerda perfectamente bien uno de los denunciados. Tenemos el caso de lo que sucedió en el 2009. Todo fue investigado. A mí me fueron a denunciar. Me denunciaron internacionalmente por delitos, decían, de lesa humanidad. No había existido ningún delito, porque los casos que se dieron aquí fueron casos que más bien fueron generados por las mismas personas que impulsaron o que empujaron a la gente a la violencia. Y prácticamente fueron casos completamente aislados, que fueron claramente, fueron clarificados en los juzgados competentes. Aún con esa experiencia vivida, el general en retiro, Romeo Vázquez, se opone a la derogación del artículo 153 del Código Penal, en el cual se exime de responsabilidad a altos jerarcas militares, cuyos subalternos hayan cometido delito de violación de derechos humanos. A mi criterio, no debió eliminarse. Lo que debió hacerse es clarificarse, establecer agravantes y atenuantes, porque lo importante es que en un país como el nuestro no exista ninguna ley que convierta a una persona en algo que quede, mejor dicho, en la impunidad, ¿verdad? Sino que todo el mundo tiene que estar dentro de la ley. En esa misma línea de pensamiento se pronunció el jueves anterior el Alto Comisionado de Derechos Humanos, al indicar que el Estado de Honduras tiene la obligación de dirigir las investigaciones hacia una condena efectiva de todos los involucrados en la comisión del crimen, para evitar esa impunidad y falta de acceso a la justicia. La OACNUD, en su informe del 2020, también destacó que los oficiales al mando son responsables de los crímenes cometidos por sus subordinados, siempre que tengan control sobre las fuerzas y conocimiento del delito, y que no hayan tomado medidas para evitar el acto o, en su defecto, no hayan castigado a los responsables. El pronunciamiento de la OACNUD coincide con lo que establece el artículo 28 del Estatuto de Roma, en el cual se especifica que el jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes que hubieran sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo. Pese a estas recomendaciones y sugerencias, el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, insiste en que no se violentó ningún tratado con la derogación del artículo 153 del Código Penal. No lo contradecimos. Ahí está claramente establecido que se le tiene que demostrar de manera fehaciente que alguien ha dado una orden contraria a lo que la ley señala. Pero este diputado de Libre opina lo contrario. Pero cuando viene el Congreso Nacional y dice hay que derogarlo, Honduras está incumpliendo el Estatuto de Roma y está también destruyendo una herramienta factible y de mucha utilidad
para la Fiscalía, para los jueces, para condenar a estas personas que, valiendo de su autoridad, violentan derechos humanos, especialmente la vida. Telenoticias intentó entrevistar a los mandos militares para conocer su versión sobre la derogación del artículo 153 que los exime de responsabilidad cuando un subalterno haya cometido violación de lesa humanidad. La respuesta obtenida fue que se harán las consultas pertinentes para pronunciarse sobre el tema. Según los entrevistados, con la derogación del artículo 153 del Código Penal se fomenta la impunidad porque excluye de responsabilidad penal a un selectivo grupo de la institución castrense. Raquel Lazo, Telenoticias. El informe de rendición de cuentas presentado por las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos. En la audiencia de Juan Antonio Hernández, programada para este día en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el juez Kevin Castell nombró a la abogada Katherine Goldstein como defensora pública de Hernández, luego que éste enviara una carta al juez para solicitar un abogado público, en virtud de haber tenido poca comunicación con los abogados Michael Tain y Omar Malón, y no poseer suficientes recursos para pagar un abogado privado. En la audiencia, los abogados Tain y Malón se comprometieron a facilitar toda la documentación requerida por la abogada Goldstein, mientras el juez Kevin Castell fijó la lectura de la individualización de la pena concreta a Tony Hernández para el 15 de abril próximo a las 2 de la tarde. Tony Hernández ha sido condenado por delitos de narcotráfico, donde la Fiscalía le considera un gran transportista de droga a nivel transnacional, además de poseer laboratorios de cocaína en Colombia y colaborar con carteles mexicanos y colombianos, entre ellos el cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán. Este lunes, un juez de los tribunales de justicia otorgó sobreseimiento definitivo a la dirigente de la Asociación de Energía Renovable de Honduras, Elcia Paz, acusada por la Fiscalía de las Etnias por discriminación. Un juez de letras penal de la sección judicial de Tegucigalpa puso fin vía sobreseimiento definitivo al proceso que la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural incoaba contra la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, Elcia Esther Paz. El juez el día de hoy, una vez valorado todos los medios de prueba, ha dictado un sobreseimiento definitivo. Si alguna de las partes no está de acuerdo con esta resolución, tienen 3 días para apelar y será el Tribunal de Alzada o Corte de Apelaciones la encargada de confirmar o revocar esta resolución. Paz venía siendo acusada por un delito de discriminación en perjuicio de líderes indígenas con quienes compartió el tema energético en un foro frente a frente de TN5 Estelar, donde Paz hizo declaraciones que incomodaron a los líderes indígenas. Desde el inicio supe que no tenía sentido, pero respetuosa de los procesos, me sometí y hoy vemos el resultado que un juez determinó y concluyó, no solamente basándose en mi ética profesional, pero también en los testimoniales vertidos de líderes y representantes de los pueblos lencas de Honduras, de La Paz en especial, de Francisco Morazán y también de a nivel nacional federaciones, que en ningún momento se sintieron ofendidos por las palabras. Hablé de una situación que vive a nivel nacional cualquier persona que pasa por ese tipo de situaciones. Así que, claro, contenta, pero con un compromiso de seguir en la lucha porque el pueblo lenca de Honduras logre sostenibilidad y logre proyectos que erradiquen la pobreza. En audiencia de imputados celebrada el miércoles 12 del presente mes, Paz logró medidas cautelares y se le citó para audiencia inicial el pasado viernes, pero se reprogramó para esta fecha por un altercado con personas afines al pueblo indígena lenca de Honduras. El juez tuvo a buena ver, pues hizo la valoración de los medios de prueba expuestos por nuestra parte y haciendo la valoración también con los del Ministerio Público, donde él hizo una valoración correcta, ya que se presentaron pues medios de prueba donde logramos desvanecer, donde no hubo ningún tipo de discriminación hacia ningún grupo, en este caso lenca. La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural aún no ha definido si hará uso del recurso de reposición y subsidiaria apelación en relación al sobreseimiento definitivo dictado por el juez de letras de primera instancia. Más adelante, afroamericana que contribuyó notablemente a que la humanidad llegara a la luna, fallece a sus 101 años. Una mujer que contribuyó al alunizaje. Mira,
hay una película sobre ella. Vamos a contar un poquito de historia. Por los años 60, la mamá les enseñó matemáticas a ella y sus 2 hermanas. Había bastante discriminación en Estados Unidos. Ella sacó un posgrado en matemáticas, consiguió trabajo en la NASA, pero con la discriminación trabajaba aparte de los blancos, iba a sanitarios diferentes de los blancos. Pero resulta que esta mujer que ven en pantalla, Dios la dotó de una inteligencia enorme, de tal manera que en ese tiempo, con calculadoras de mesa, con todo manual, pudo ser capaz, con todo el conocimiento que tenía, de decirle a John Glenn: usted, después del orbitaje en la Tierra, usted va a aterrizar aquí, a alunizar aquí, y usted cuando retorne a la Tierra, usted va a caer aquí. Y John Glenn, antes de partir, le dijo a su jefe: solo si esta muchacha me convence, no, dice que está bien los datos que ha dado la computadora, yo viajo. Y ella le dijo: confíe, los datos de la computadora son correctos, ya los comprobé a mano. Y así el Apolo 11 despegó y alunizó. Los detalles de esta gran mujer que ha muerto a los 101 años después de la pausa. Con la participación de empresarios nacionales e internacionales, Banco Ficosa patrocinó el 6º Foro Centroamericano de Finanzas e Inversión realizado en Tegucigalpa. Para nuestros clientes de banca corporativa y banca empresarial, yo creo que y patrocinada y por una revista muy importante que es Latin Finance, que se envía en todo el mundo, y lo importante que nos estamos viendo en todo el mundo, y para que los extranjeros se den cuenta que en Honduras se pueden hacer bien las cosas y pueden venir aquí a invertir al país. El encuentro lo organiza la revista Latin Finance y el objetivo es dar a conocer la perspectiva y oportunidad de los mercados centroamericanos. Lo más importante es más que todo traer inversiones y para llevar mejor productividad y llevar de la mano lo que es el sector privado y lo que es el público al mismo tiempo, que se ha llevado a cabo desde ya años atrás, alrededor de unos 5 años atrás. En el evento, que representa el foro de finanzas e inversión más importante de la región, asistieron más de 200 invitados especiales. Sobre la ley de alivio de deuda, el presidente Juan Orlando Hernández ha escrito lo siguiente en su cuenta de Twitter. En un primero dice: es inhumano que aún hayan instituciones bancarias de previsión o cooperativas que no están aplicando la ley de alivio de deuda. No pueden seguir sordos al reclamo de miles de hondureños endeudados. En un segundo tuit: el sistema está reaccionando muy lento a la necesidad de nuestro pueblo. Hicimos lo nuestro para ayudar al pueblo a salir de sus deudas. Ahora confiamos en que ustedes también harán lo suyo para aplicar esta ley que beneficia a casi 1 millón de hondureños. En un último tuit: miles de hondureños ya se han beneficiado con la ley de alivio de deuda, pero aún hay muchos asfixiados económicamente. Invito a las instituciones bancarias para que abran sus puertas y lograr que nuestra gente tenga un respiro y puedan ser dueños de sus propias viviendas, escribe el presidente Juan Orlando Hernández. La caída de la producción de energía en las 4 represas hidroeléctricas del estado será de un 25% en pleno verano, afirman los expertos, para quienes los racionamientos no tienen vuelta de hoja, con pérdidas incalculables para la economía. Los pronósticos no son alentadores. Las consecuencias del verano anterior más la crudeza del que se aproxima le restarán agua a las hidroeléctricas del estado, que perderán generación de energía. Estamos hablando que hay una capacidad instalada de 420 megas y que con este fenómeno fuerte del verano que está atacando y que inicia ahorita esta temporada, estaríamos dejando de generar un 25%. Estamos hablando de unos 315, 320 megas que podríamos nosotros tener disponibles para poder entregar al parque de generación. Por la falta de agua en los embalses, El Cajón, con una capacidad de generación de 300 megavatios, caería a 260 megas. Cañaveral y Río Lindo, con 120 megas, podría terminar con 95 o 100 megas. La hidroeléctrica El Níspero, de 22.5 megas, su producción caería abajo de los 10 megas. Frente a este panorama, la malicia o improvisación estatal para contratar energía de potencia firme casi anuncia una violación más al mandato transparente de la ley actual. Eso es desde el 2014, con la entrada de la Ley General de la Industria Eléctrica, que establece claramente el mecanismo de contratación de potencia de energía y vía una licitación pública internacional. Así que, dado que los procesos de licitación son tardados, la ENE tuvo que haber desarrollado varias licitaciones
licitaciones en estos 5 años para que hoy en día, de hecho, ya tuviésemos plantas que hubiesen competido en un proceso o haber obtenido precios del kilowatt hora bastante bajo en comparación con lo que tenemos actualmente. Las licitaciones que manda la Ley General de la Industria Eléctrica quedó como un florero el año anterior con 2 compras de emergencia, una en el litoral atlántico y otra en Olancho, pero también está la que el Congreso Nacional abortó, de 240 megas, y esto que ya había pasado todos los filtros que manda la ley. Hoy se anuncian nuevos racionamientos en todo el país con brutales consecuencias para la economía nacional. Bueno, y según las proyecciones, los primeros racionamientos de energía casi coinciden con el inicio de la temporada alta del turismo, suficiente para sembrar la zozobra y la preocupación entre los empresarios de este rubro. El impacto al turismo y principalmente para todo ese empresario hondureño de la micro, pequeña y mediana empresa que se preparó para el turismo interno y que no tiene capacidad para una planta eléctrica, lo que va a hacer es retroceder y volver menos competitivo. ¿Y qué van a hacer? Buscar los países centroamericanos o viajar al exterior para poder disfrutar de sus vacaciones. Pero el mayor impacto de estos racionamientos podría caer en el Valle de Sula, nervio y motor de la agroindustria en el país. Que si se ven afectados tanto el sector agrícola como el sector industrial por una serie de racionamientos, esto podría restarle hasta un punto y medio a la producción potencial. Según los expertos, los apagones son inevitables, no tanto por la incapacidad técnica de transportar y convertir la energía, sino más bien por la añejada práctica de ignorar los procesos de licitación para caer, como siempre, a las compras directas donde el beneficio se queda en unos pocos. Ulises Aguirre, Telenoticias. En nuestra nota positiva le contamos la historia de don Saturnino Amador, quien con la venta de ceviches y curiles ha logrado sacar adelante a su familia y se jacta que a su humilde negocio llegan expresidentes y magistrados. La noticia positiva es presentada por Pollo Norteño, frescura que se nota. Don Saturnino Amador perdió su empleo hace más de 4 años y la desesperación de mantener a sus 2 hijas y esposa lo llevó a emprender un negocio de mariscos cerca de su casa. Fue a raíz de que mis contratos de trabajo se canceló, ya no se me renovó mi contrato. Aquí realmente de aquí salen todos nuestros gastos, nuestros costos. Mis hijas, gracias a Dios, siempre han estado en escuela privada, colegio privado. Don Nino, como lo conocen sus amigos, inició vendiendo pescado fresco, pero los clientes le pedían los platos preparados. De esa manera se motivó a probar con recetas como ceviche de tilapia y cóctel de mariscos. Al final la gente no quería el pescado crudo, lo querían ya frito, los curiles los querían preparados, no querían irse a... La gente ahora lo que quiere es ya todo preparado. Muchas personas ahora no quiere no quiere costearse, sino que ya quiere las cosas ya hechas. Entonces en eso fue nuestro rol al haber cambiado las cosas aquí. A pesar que vive de lo que gana al día, don Nino no se arrepiente de haber puesto su propio negocio. Dice uno, a veces es esclavo. En la empresa privada uno tiene que esperar los 15 y últimos para recibir su salario. Aquí no, aquí tengo que venir a trabajar para recibir mi sueldo, pero en sí me va súper mejor. En la pequeña caseta ubicada en la calle principal de la colonia San Miguel, don Nino con su sazón despertó el apetito de un expresidente y hasta de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. El expresidente Mel Zelaya ha venido como 2 o 3 veces, ha mandado a su empleado y también una magistrada tenemos como cliente. El nombre de ella sí, la verdad no lo sé, pero sí sé que es magistrada porque ella cuando se presentó me dijo que era magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Y lo que le encanta a ella comer son el ceviche de tilapia. Don Nino afirma que seguirá perseverando y sueña con ver su negocio próspero y grande. Por 45 lempiras y en la colonia San Miguel, usted puede traer el sazoncito del Caribe a Tegucigalpa. Sandy Gallardo, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Pollo Norteño, frescura que se nota. Cuando regresemos con el noticiero líder, Iglesia Católica insiste que hondureños debemos recuperar el diálogo. Y también le informaremos, afroamericana que contribuyó notablemente a que la humanidad llegara a la luna, fallece a sus 101 años.
Antes en nuestra sección, un día como hoy, nace Steve Jobs, un visionario que revolucionó el mundo del mercado electrónico y la tecnología. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Un día como hoy, en el año 1955, nacía en Los Altos, California, el visionario Steve Paul Jobs, creador de la empresa de electrónica Apple y fundador de Pixar. Asistió a Reed College en Portland, Oregon, pero tuvo que abandonar sus estudios universitarios por no poder financiar los costos. A los 20 años de edad, en el garaje de la casa de sus padres, junto con su amigo Steve Wozniak, fundó Apple. 10 años más tarde, la empresa ya contaba con 10,000 empleados. Posteriormente, Jobs abandonó Apple y fundó Pixar, compañía de animación por computadora que colaboró con Disney para producir exitosas películas animadas. En 1996, Steve Jobs retornó a su primera compañía, Apple Inc., la cual estaba atravesando serios problemas económicos. Él y su equipo entonces crearon el iMac, el cual ayudó a Apple a recuperarse de la crisis. En 2011, el magnate se vio obligado a abandonar su puesto de director general de la compañía debido a un cáncer, contra el cual estaba luchando desde hacía 7 años. Para ese momento, Apple ya había lanzado exitosos productos como el iPhone, el iPod y el iPad. Falleció en San Francisco, California, el 5 de octubre de 2011. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. En TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta la polémica que se ha armado en Colombia con la salida y posterior reingreso de Uber, un servicio de transporte que ha venido a generar competencia por la calidad de servicios en varios países latinoamericanos. La polémica entre taxis tradicionales y Uber vuelve a generar debate en Colombia, país donde fue vetado este servicio alternativo el pasado 1 de febrero tras ser señalado como competencia desleal. Pero a menos de un mes de lo ocurrido, el servicio vuelve y se reinventa para no perder ese mercado. Esta semana, los 88,000 socioconductores de Uber y los más de 2 millones de usuarios en Colombia volvieron a tener servicio en la aplicación, pero con un cambio que tomó por sorpresa al gobierno, a los competidores y a los reguladores. El regreso del servicio ocurrió bajo una figura jurídica que ahora se enmarca en una aplicación que conecta dos partes que desean alquiler de vehículo con conductor, usando oficialmente un contrato de renta que termina cuando finaliza el recorrido elegido y se genera otro contrato cuando se pide otro servicio o viaje. De hecho, la sorpresa fue más grande cuando Uber anunció que regresa con 5 servicios más en lugar de 1, que incluyen servicio por hora, opciones más económicas con modelos de auto menos recientes y servicios para transporte en grupo. A nivel de redes sociales, los usuarios colombianos parecen estar alegres con la noticia, pues es un servicio que utilizaban frecuentemente. Sin embargo, esta no es la misma reacción que tuvo el gremio de taxistas. Si hay un taxista ladrón, denúncielo. Por eso tiene que tener un tarjetón atrás. Una empresa que lo acobija. Mire, esto cuesta plata. Si bien aún no se sabe si Uber tendrá más bloqueos, expertos señalan que todo este problema de veto y protesta se pudieron haber evitado si existiese una legislación concreta que regule este tipo de aplicaciones que resuelven problemas del mercado a través de Internet. Y mientras eso no ocurra, este tipo de polémicas se mantendrán. El próximo viernes, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés elegirá al nuevo presidente de esa institución empresarial, que durante 4 años ha estado presidida por el empresario Jorge Fara, quien propuso para la presidencia de ese organismo al actual director ejecutivo Pedro Barquero, moción que fue respaldada por el actual vicepresidente de la Cámara, Bruce Burdet, y otro grupo de empresarios. El pasado viernes se cerraron las inscripciones de postulaciones, registrándose la inscripción de única planilla, teniendo como aspirante a la presidencia a Pedro Barquero. Este proceso de votación se desarrollará mediante Asamblea General de Socios el viernes de 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. O sea que usted está viendo en pantalla al próximo presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, porque solo hay una planilla, como ocurrió aquí en Tegucigalpa con la Cámara de Comercio e Industrias.
A los 101 años murió este lunes la científica afroamericana que ayudó a la humanidad a llegar a la Luna. Katherine Johnson, prominente matemática, calculó a mano las trayectorias de los cohetes y las órbitas terrestres. Usaba reglas de cálculo, papel cuadriculado y calculadoras de escritorio. Verificó a mano los cálculos realizados por un vetusto ordenador de la NASA que trazó las órbitas del vuelo que John Glenn hizo alrededor del planeta en 1962. Tal confianza despertó en la NASA que el astronauta Glenn, antes de comenzar el histórico vuelo orbital, exigió que Katherine revisara los datos. Y hasta que ella dijo que eran buenos, John Glenn dijo: estoy listo para partir. Katherine Johnson, la matemática afroamericana que logró destacar en la NASA en pleno apogeo de la segregación por raza y género, falleció este lunes a la edad de 101 años. Así lo informó la Agencia Espacial Estadounidense. Pese a ser genios en las matemáticas y realizar importantes trabajos para la NASA, Johnson junto a sus colegas de raza negra vivían en las sombras, es decir, pasaban desapercibidas. Fue hasta en 1969, año en que el astronauta John Glenn realizó el primer alunizaje, gracias a los cálculos exactos de Johnson, quien en su momento relató que Glenn, en 1962, antes de su histórico vuelo en órbita terrestre, pidió que fuera Katherine quien revisara los números, pues confiaba en que sus cálculos serían exactos y el alunizaje, por ende, sería un éxito. Además, Johnson junto a sus otras compañeras de trabajo realizaron cálculos de lanzamientos de cohetes no tripulados, vuelos de prueba y estudios de seguridad de aviones con lápices, reglas de cálculo y máquinas de cálculo mecánicas, pero hicieron su trabajo en instalaciones separadas de los trabajadores blancos y se les exigió usar baños y comedores separados, pero esto nunca la detuvo. Siempre expresó que estaba demasiado ocupada como para preocuparse por el racismo. En el 2015 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de la mano del expresidente Barack Obama y ha sido considerada una de las mentes más brillantes que ha tenido la NASA. ¿Cómo no? Preguntaba cómo se llama la película. Talentos ocultos. Cuando puedan, observen esta película. Talentos ocultos, en honor a Katherine y a sus dos hermanas, discriminadas, pero con un talento que les dio el Creador enorme, y han contribuido a la humanidad. Hoy ha fallecido Katherine Johnson a los 101 años. Talentos ocultos se llama la película, les va a gustar, les va a hacer reflexionar, para expresar y dar amor, para ser solidarios con la gente. La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica emitió un mensaje previo al inicio de la Cuaresma, en el cual llama a la sociedad a restablecer relaciones que promuevan el diálogo para poner orden frente a la confusión individual y social que atraviesa el país. Un mensaje que, según los analistas, llama a reflexionar que la diferencia de identidades e ideología no deben ser excusa para dialogar. En su pronunciamiento previo al inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal instó a desterrar el odio, la rivalidad y la división para sanar heridas acumuladas en el corazón de tantas personas que dañan a la comunidad y a las instituciones. Ante la realidad que enfrenta Honduras, es necesario apelar a la conciencia moral y a la voluntad personal y política para construir un país en justicia y verdad. La Conferencia Episcopal en este documento trata de exponer que la reconciliación es como el fundamento desde el cual es posible reconstruir o construir una justicia y construir una paz. Y creo que es necesario, creo que si no se da una reconciliación en una Honduras tan polarizada, será poco posible construir una justicia. Según la Conferencia Episcopal, es necesario restablecer relaciones y diálogos rotos por la bipolaridad social y emprender nuevos para recuperar la amistad social. El golpe de Estado del 2009 vino a generar esa fragmentación, no ha logrado un camino de reconciliación. De hecho, nos vemos cada vez más fragmentados en multiplicidad de partidos
partidos políticos, multiplicidad de organizaciones y sobre todo la ausencia de un proyecto de país, de un proyecto de nación que sea incluyente de todas y de todos, y por eso es que la Conferencia Episcopal considera y ve fundamental para el país el camino de la reconciliación. En el mensaje, los obispos buscan la reconciliación ante la situación polarizada y los conflictos que arropan a Honduras, y llama a la comunidad cristiana y a sus parroquias promover el perdón y la reconciliación a través de un diálogo auténtico. Todos los sectores se puedan sentar a dialogar, las diferentes ideologías políticas, económicas puedan asentarse entonces en la búsqueda de un desarrollo de país. Actualmente la Iglesia Católica impulsa una campaña de evangelización denominada Una comunidad reconciliada construye un país en la verdad y la justicia. La diferencia de identidades no debe ser motivo para no sentarse a dialogar, considera la Conferencia Episcopal. Debe ser una época en que se debe emprender un nuevo diálogo en busca del bien común. Mario Landa, Telenoticias. El inicio prematuro de las campañas políticas electorales empieza a ser cuestionado entre diversos sectores por considerar que el país tiene problemas más urgentes que ameritan de respuestas y propuestas por parte de la clase política, que al parecer ha entrado en una estrategia de evasión de estos problemas, y si bien los actos que realizan son en espacios cerrados, permitidos por la ley, los tiempos políticos actuales no son de campaña, aseguran. ¡Vamos a ganar las próximas elecciones! La efervescencia de las campañas políticas prematuras va en aumento. En diferentes ciudades del país ya se realizan encuentros de los partidos y este analista considera que es temprano y no es el tiempo indicado. A este momento es prematuro todo, pues, precisamente porque no está la plataforma consolidada para poder tener un proceso electoral confiable. Y además que no vemos en el panorama ninguna figura, pero ninguna figura en ningún lado que nos garantice que nos va a sacar de estos niveles de miseria, de pobreza y de atraso en que se encuentra el país. La actual ley electoral permite este tipo de actividades en lugares cerrados, según este ex magistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral. La ley electoral permite que se hagan actividades políticas en cualquier tiempo, siempre y cuando se hagan en lugares cerrados. O sea, todas las labores o las actividades de organización se pueden hacer en cualquier tiempo. Lo que sí prohíbe la ley es que en este momento se hagan campañas abiertas, no se puede hacer manifestaciones ni concentraciones al aire libre. Para este analista, la población debe reflexionar y no seguir el juego de los políticos. Yo compararía las campañas políticas en Honduras como una especie de festín caníbal, como un elemento perverso, distractor, que deriva en la idolatría del día de las elecciones, considerando que las elecciones cambian la triste situación económico-social de un país como Honduras. Según la Unidad de Política Limpia, los partidos y precandidatos pueden realizar una campaña abierta a partir de 60 días antes de las elecciones. A pesar de que la ley actual permite este tipo de encuentros electorales, según los analistas no es el momento indicado, ya que Honduras tiene problemas sociales más serios que atender que la política. José Andino, Telenoticias. En Asamblea Médicos del Catarino Rivas, más adelante los detalles. El ganadero Noel Baires, secuestrado este domingo en Colón, apareció muerto este lunes, según reporta la Policía Nacional de la zona, quien afirma que los presuntos secuestradores habrían pedido un rescate por su vida, cuyo monto se desconoce. La familia del ganadero reportó el hecho a las autoridades policiales y hoy su cuerpo fue encontrado sin vida en la localidad de Corocito, en el municipio de Bonito Oriental, en el departamento de Colón. Esta noche, las autoridades del Instituto Nacional de Atención a Menores informó de un conato de fuga que fue abortado en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Femenina Sagrado Corazón de María, ubicado en la colonia 21 de octubre. Según los reportes, varias internas quisieron darse a la fuga, obligando a los custodios y autoridades a activar el protocolo de seguridad, logrando controlar la situación y volver a la normalidad. En el comunicado, las autoridades informan a los padres de familia que no hay nada que lamentar y que junto a los custodios especializados
motorizados y la Policía Nacional mantendrán activo el protocolo de seguridad para resguardar el orden y la protección de los menores. Bajo estrictas medidas de seguridad, inició este lunes en el Palacio de Justicia de La Ceiba el juicio oral y público contra 3 cabecillas de pandilla 18, capturados en el 2017 por agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el litoral atlántico del país. Estamos hablando de Santos Rigoberto Álvarez Flores, alias Plaga, y Osnin Steven Rodríguez Medina, alias Demon, Carlos René Hernández López. Se les decomisó en su momento armas de fuego calibre de uso prohibido, por lo que están siendo acusados por los delitos de evasión, portación ilegal de armas de uso prohibido, asociación ilícita y robo de vehículos. Debido al riesgo que podría haber dado que la audiencia tardara hasta altas horas de la noche, la misma se suspendió y se reprogramó para el próximo 12 de marzo, donde se conocerá la sentencia de los líderes de la pandilla 18 que actualmente guardan prisión en una cárcel de máxima seguridad. Médicos del Hospital Mario Catarino Rivas iniciaron hoy un movimiento que se opone a la intervención de ese centro hospitalario, oficializado mediante acuerdo ejecutivo. Los galenos se mantienen en asambleas informativas, ya que consideran que la intervención no es una solución para los males que aquejan a este hospital. En esta área del Hospital Mario Catarino Rivas es donde cada día decenas de pacientes o parientes de ellos se aglomeran por varias horas para reclamar medicamentos. Para muchos es un martirio, pero la necesidad les obliga a pagar el precio de la larga espera. Vamos al presidente que mejore él, ¿verdad?, aquí a este hospital, que den mejor atención, ¿verdad? La verdad hay que venir un día antes porque aquí se está todo el día uno, aunque uno venga de madrugada, porque aquí es muy lento el trámite. Y el problema que hay arriba es que cuando uno se va a apuntar, lo dejan de último porque no le encuentran los expedientes, porque siempre los pierden. Y así pasa siempre, todos los meses que uno viene, porque a la mayoría de la gente así le ha pasado. Y hay gente que se va hasta las 6 de la tarde. Pues la vez pasada habían dicho que iban a hacer un sistema de por medio de la computadora, que uno iba a pasar directamente a la ventanilla. Vaya, uno que está permanente aquí cada mes con los medicamentos, pues debería de hacer ese trámite para ser menos engorroso, pues, y más rápido. Pero este es solo uno de los desafíos que se viven en este hospital, donde el anuncio de una nueva intervención, supuestamente para garantizar una administración transparente y una mejor prestación de servicios de salud, no ha agradado a los médicos que permanecen en asambleas informativas. Nosotros sabemos que lo que quieren a través de esa vía es la privatización de esta institución y estamos en contra porque eso no le conviene al pueblo, no le conviene a los pacientes que están ahí, no le conviene al médico, al trabajador, no le conviene a nadie, le conviene a un gobierno que de repente ni sabe lo que está haciendo porque fue que se lo pidió un ente financiero internacional. Por eso están exigiendo la derogación del acuerdo ejecutivo PCM 003-2020, que da paso a que se nombre la comisión interventora. Nosotros lo que proponemos es que se nombre bajo concurso y de determinación de idoneidad un director médico, un director administrativo en los centros hospitalarios, como siempre hubo. Siempre se manejaron de esta manera. La administración la debe llevar un experto en el área de administración. Pero, ¿qué pasa con las juntas interventoras? Son las menos adecuadas. Representantes de organismos de derechos humanos se mantienen vigilantes. Toda esta situación que se está dando en el sistema público de salud se debe a la forma como el Estado está manejando el tema presupuestario, la contratación de personal y todo el tema de medicamentos. Hay una junta interventora que no se ha dejado entrar a este Hospital Mario Catarino Rivas, precisamente porque los médicos están exigiendo realmente respeto al sistema de salud, a las leyes de salud. Los médicos han amenazado de proseguir con sus acciones y de potenciar el movimiento, si es posible, hasta que se derogue la ley marco de protección social. Y mire usted, el coronavirus afecta el fútbol italiano. La información en los Deportes TN5. El mandatario Juan Orlando Hernández realizó un recorrido este lunes para supervisar 21 diques orientados a retener el caudal de agua de manera natural en varios afluentes del río Choluteca y otros de la zona sur, donde la consigna es aprovechar el vital líquido para consumo humano y para riego. Es que el agua hay que cuidar hasta la última gota, porque como lo hemos tenido en abundancia, la otra lección de esta crisis climática es que aquel grito que había en Occidente, en el corredor seco,
me acuerdo siempre mi papá decía, uy, ya viene el día de la cruz, ¿dónde están los bueyes? ¿Ya revisaron las coyundas del yugo? Y yo siempre les pregunto a los de Tegucigalpa o las ciudades si saben qué es una coyunda. Pero el tema es que llegaba el día de la cruz y llovía y se mantenía el patrón de lluvia. Ahora ya no es así. Luego de esta visita de supervisión, el mandatario se trasladó al municipio de Orocuina, siempre en la zona sur, para constatar los avances en la construcción del puente sobre el río Chiquito, una obra de 120 metros de longitud que luego se amplió a 150 metros con una inversión de 60 millones de lempiras que salen de las arcas nacionales. Nuestro experto César Quintanilla le sigue la pista a un frente frío. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Quiero contarles que, algunas noticias internacionales están enfocadas sobre la Antártida, porque una nueva ola de calor en la Antártida ha derretido el 20% de la nieve de una isla y lo hizo en tan solo 9 días, porque se han registrado en la Antártida en los últimos días temperaturas hasta de 18 grados Celsius, es decir, más elevadas que con lo que amanecemos aquí en Tegucigalpa. ¿Qué les parece? Es increíble el calentamiento global. Estamos siguiendo la pista de este frente frío que está a punto de ingresar al Golfo de México. Se moverá rápidamente en las próximas horas y el día jueves ya nos tendría con un patrón de lluvias y también de viento rachado proveniente del norte, beneficioso para nuestro país en este momento, pero no será para las próximas 24 horas, que estaremos dominados por una alta presión que está al norte del Golfo de Honduras y desde ahí estará barriendo con la humedad presente en el ambiente y por eso esperamos un día totalmente cálido y seco en el territorio nacional, con temperaturas durante el día cálidas, pero al amanecer muy frías. El oleaje en el litoral caribe normal. El cambio vendrá para el día jueves y viernes, mientras en el Golfo de Fonseca vale la pena tener un poquito nada más de precaución, pero en general la condición bastante estable para las próximas 24 horas. Ya les hablaba de temperaturas al amanecer bajas, 12 podrían reportarse aquí en Tegucigalpa y hasta 9 en departamentos altos del occidente del país, pero en el transcurso de la jornada bien arriba, hasta de 30 grados Celsius. Así estamos para las próximas 24 horas. Feliz noche, cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. No se vaya a la cama sin conocer es presentado por Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea. Lo mejor para comprar en un clic. Asociación de Medios de Comunicación celebra derogatoria del artículo 28 que les favorece, pero dice no es suficiente y pide a Mauricio Oliva despenalizar los delitos contra el honor para salvaguardar la libertad de expresión, prensa y opinión, respaldando así al Colegio de Periodistas. ¿Por qué considera este analista que la Iglesia llama a buscar de nuevo el diálogo? La ausencia de un proyecto de país, de un proyecto de nación que sea incluyente de todas y de todos, y por eso es que la conferencia episcopal considera y ve fundamental para el país el camino de la reconciliación. Honduras es el segundo país de América Latina con el mayor número de feminicidios, según la CEPAL, pues cada 18 horas una mujer es asesinada de forma violenta en este país centroamericano. No se vaya a la cama sin conocer fue presentado por Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea. Lo mejor para comprar en un clic. Cerramos la emisión estelar en minutos, El Señor de los Cielos. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Óptica Popular, con su 45% de descuento en aros de marca para que te enamores a primera vista. Juez Castel fija sentencia de Tony Hernández para el 15 de abril próximo tras nombrarle nueva defensora pública. Ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en contra del blindaje otorgado a los altos mandos castrenses por derogación del artículo que les exonera de responsabilidad penal en caso de delitos de lesa humanidad. Pedro Barquero se perfila como el virtual nuevo presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés en la elección de este próximo viernes.
Autoridades de salud confirman la 7ª muerte en el 2020 por dengue grave, con un promedio de una muerte semanal, en su mayoría niños. Estados Unidos otorga asilo político al exfiscal de Guatemala, Tel Maldana, tras persecución en su contra por las autoridades guatemaltecas. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Óptica Popular, con su 45% de descuento en aros de marca para que te enamores a primera vista.